Entonces tenemos Romanos capítulo 3, desde el versículo 9 hasta el versículo 18, ¿sí? Si me ayudan en la lectura, por favor, 1 o 2 versículos cada uno. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay nadie quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto, garganta con sus lenguas de engaño, veneno de espíritu y hay debajo de sus labios. Tu boca está llena de maldición y de amargura. Tus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿19? No, ahí por favor, sí, es para ver el panorama que el apóstol Pablo nos menciona de la condición del hombre, y aquí se incluye tanto judíos y gentiles, y concluye diciendo, todos están bajo pecado. Entonces la sentencia es la que sigue a continuación y empieza diciendo, no hay justo ni aún uno. Bien, Pablo también menciona en los versículos anteriores este problema que dice que los hombres detuvieron la verdad con injusticia. O sea, había un gran problema porque no había justicia en la tierra. ¿Sí? Porque ese es el tema que estamos hablando en los viernes, que es la justicia de Dios. ¿Sí? O sea, antes la justicia estaba en Dios únicamente. Por causa del pecado no había justicia en la tierra. Entonces esta es la sentencia de parte de Dios porque no había justicia en la tierra, entonces estábamos todos bajo condenación. Incluso un poquito más adelante el libro de Romanos dice que por esta causa, estar bajo pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, es imposible alcanzar la gloria de Dios porque carecemos totalmente de justicia. Bueno, ahora, ¿qué podemos decir en este tiempo a este pasaje? ¿Lo podemos aplicar en este tiempo, así literalmente, a todas las personas? ¿Qué dicen? ¿Podemos seguir diciendo no hay justo ni aun uno? ¿No hay quien entienda? ¿No hay quien busque a Dios? No. Hay una diferencia, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es esa diferencia? ¿Por qué está esa diferencia? Estamos en Cristo, bien. Entonces, si nosotros seguimos leyendo el capítulo 3, vamos a encontrar la causa de esa diferencia cuando Pablo empieza a decir de esta manera, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Entonces vamos viendo que en un tiempo sí, no había justo ni aun uno, no había quien busque a Dios, no hay quien entienda, porque el pueblo que Dios había llamado al pueblo de Israel, también ellos se desviaron y dejaron a Dios de lado. Entonces el Señor llegó a decir, ustedes me tienen cansado. Me tienen cansado sus fiestas, sus sacrificios, todo lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque de labios me están honrando, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, esa es la sentencia de Dios, pero gracias al Señor que hay una diferencia, porque ahora, aparte de la ley, se menciona que Dios ha manifestado su justicia. ¿Cómo ha manifestado Dios su justicia? ¿De qué manera? Yo creo que lo sabemos esto, pero tenemos que tener una base firme en cuanto a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es la base de todo el obrar de Dios. Dios es un Dios justo. Entonces todo el obrar de Dios, el amor, la misericordia, todo lo que Dios está manifestado, tiene una base. Esa base es la justicia de Dios. Dios nos amaba, Dios deseaba tratar con nosotros. Pero asimismo él estaba, digamos,
en cómo hacía con nosotros cómo hacía llegarnos su misericordia, su amor. Había instituido el Señor los sacrificios. Recuerde que hablamos de esos sacrificios. Los sacrificios venían a cubrir, no a quitar los pecados, sino simplemente a cubrirnos. La sangre de esos sacrificios era para que la ira de Dios, digamos, que son los justos juicios de Dios, no se manifiesten. Entonces todas las personas sacrificando delante de Dios por lo que Dios había establecido quedaban cubiertos, pero su pecado no era quitado. O sea que esta sentencia se seguía aplicando. Bien, entonces ahora, dice la Escritura, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifestó a través de Jesucristo. Bien, creo que esa parte del capítulo 3 la hemos leído muchas veces. Entonces, ahora lo que tenemos entonces es el sacrificio de Jesucristo, su sangre derramada, y por causa del sacrificio del Señor y la sangre derramada, ¿qué ha hecho el Señor? Si nosotros buscamos un texto acá, encontramos que Dios dice que puso, verso 25, como propiciación por medio de la fe en la sangre del Señor, manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, dice, lo hizo con miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, ¿cómo sería esto? Si no hubiese una base de justicia y Dios bendice a alguien, sin ninguna base de la justicia de Dios, Dios sería injusto. A ver, ¿me van siguiendo con este tema? Dios sería injusto. Dios no podría bendecir a alguien si no hay una base de justicia. Y la base de justicia demandado por Dios no es cualquier justicia, no es la justicia de la ley, no es la justicia de los hombres, ¿sí? No es nuestra propia justicia, sino la misma justicia de Dios. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha, digamos, tenía que aplicarse ese estándar de justicia para que Dios pueda bendecirnos. Si Dios nos bendecía en la condición en que nosotros estábamos, Dios sería injusto. Bueno, Dios no es injusto. Entonces Él mismo tuvo que proveernos esa base de justicia. ¿Quién es la base de justicia que Dios nos proveyó? Jesucristo mismo, su Hijo, muriendo en la cruz por nosotros y derramando su sangre. Entonces la justicia de Dios ha sido cumplida. Eso es lo que hablaban los sacrificios de la antigüedad. O sea, cada animalito que iba a ser sacrificado nos estaba hablando de este perfecto sacrificio que hizo el Hijo de Dios. Entonces, esa multitud de sacrificios que se hacía, estaban esperando el tiempo en que se manifieste el verdadero sacrificio de Dios, que es el propio Hijo de Dios. Es decir, Dios mismo en su Hijo estaba reconciliando al mundo. Entonces ahora, Dios es justo, como dice acá, al haber manifestado su justicia, ahora es justo Él cuando Él perdona a alguien y cuando justifica a alguien, por medio de la fe de Jesús. ¿Por qué hablamos de este tema de la justicia? Porque muchas veces nosotros los creyentes somos movidos de nuestra base de justicia. ¿Por qué? Porque a veces no hemos entendido bien la justicia de Dios. Y a veces basamos nuestro vivir, nuestra forma de conducirnos y de relacionarnos con Dios, en parte en la justicia de Dios, pero muchas veces en parte de nuestra propia justicia. Y eso es un gran error, porque entonces el enemigo va a venir a movernos de nuestra propia justicia y nos va a causar problemas. Ese es un gran problema porque nosotros siempre tenemos que estar en la perfecta justicia de Dios. Y vamos a mirar que incluso para nosotros los creyentes es necesario este requisito de justicia para recibir siempre la bendición de Dios.
¿Cómo nosotros podemos entonces estar siempre en esta justicia de Dios y estar en la justicia de Dios para recibir no solamente y tener la participación de la comunión con Dios, sino también recibir las bendiciones de Dios? Y cuando estamos hablando de las bendiciones de Dios, la palabra dice que en Cristo Jesús tenemos en los ambientes celestiales toda la bendición de Dios. Cuando la Escritura dice toda, es todo lo que Dios preparó como bendición para sus hijos. Pero muchas veces vemos que en la realidad, en la práctica, no todos pueden recibir las bendiciones de Dios. ¿Cuál es la causa? Entendemos que la causa es que a veces no estamos en la perfecta justicia de Dios. ¿Y por qué no estamos en la perfecta justicia de Dios teniendo esta base de justicia ya dada por Dios? Es porque a veces somos desviados de esta justicia para basar nuestra vida o nuestro sentido de justicia en cosas que no son la justicia de Dios. ¿Puede pasar esto? Sí. Pasa. Pasa. Muchas veces pasa, y gracias a Dios que también Él, en su plan, a veces Él deshace lo que nosotros elaboramos, que está mal edificado, no está sobre el fundamento de justicia, entonces Dios permite que eso sea deshecho. Y eso está muy bien. Para que, habiendo sido deshecho o permitido por Dios que eso desaparezca, nosotros nos quedamos sin ninguna base, aparentemente, nos quedamos como inseguros, porque a veces basamos nuestra justicia sobre ciertas cosillas que hemos elaborado y nos damos cuenta que nuestra edificación fue con, como dice el libro de Corintios, con heno, con madera, heno y hojarascas, y no con oro, plata y piedras preciosas. Bien. Debemos reiterar entonces que la perfecta justicia de Dios vino a través de Jesucristo, muriendo en la cruz y por lo tanto satisfaciendo plenamente la justicia de Dios. Por eso es que el libro de Hebreos dice que por medio del sacrificio de Cristo, Él hizo con un solo sacrificio ahora perfectos a los santificados. Y con este perfecto sacrificio del Hijo de Dios ya no hay más sacrificios. O sea que de ninguna manera nosotros tenemos que poner algo personal o alguna cierta actividad como un sacrificio delante de Dios para tratar de satisfacer la justicia de Dios, porque con ese sacrificio el Señor mismo ya nos hizo perfectos y ya no es necesario, ni Dios requiere absolutamente ningún otro sacrificio. ¿Sí? Entonces, debemos tener cuidado en esto, porque a veces las personas basan mayormente dentro de las congregaciones su justicia sobre su actividad, sobre lo que ellos generan o pueden hacer. Entonces, parece que mientras están generando esa actividad se sienten como seguros y se sienten como que están preparados para recibir la bendición de Dios. ¿Sabe que eso es un error? Es un tremendo error porque nuestra única base de justicia perfecta es el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Entonces, ese solo sacrificio ya nos deja perfectos para empezar a recibir y continuar recibiendo la bendición de Dios. Volvemos a Romanos 1. Donde Pablo mencionaba en el versículo 15, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Tengamos en cuenta las palabras del apóstol. Según nos relata la palabra, Pablo tenía intención de visitar una zona alejada del imperio, o sea, alejada de Roma y alejada de la zona de
de la tierra de Israel, que era España. Mira hasta dónde pensaba viajar a Pablo, hasta España. Y dice, entonces cuando yo vaya, pasaré a visitarlo, porque él no había fundado la iglesia de Roma y por lo tanto nunca había estado aparentemente visitando la iglesia de Roma. Ahora lo llamativo que menciona es que cuando él pase por Roma, dice a la iglesia de Roma, les va a anunciar el evangelio. Yo antes tenía un concepto de que el evangelio era solamente que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Ese era el evangelio que yo había escuchado. Y por lo tanto, cuando uno creía en el sacrificio del Señor, bueno, ya tenía vida eterna, ya Dios nos recibía para que entremos a su gloria, y ahora lo que teníamos que hacer era, bueno, servirle al Señor por lo que Él había hecho por nosotros, y no tenía ningún otro conocimiento de que haya algo más en el Evangelio. Ahora, después me empecé a enterar de que el Evangelio no solamente es que Jesucristo murió en la cruz, ese es solamente el principio del Evangelio. Después hay una continuidad de la buena noticia que ha venido de parte de Dios y que es muchísimo más amplia de lo que yo había pensado. ¿Sí? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de Dios en Cristo. Entonces la buena noticia del Evangelio de Dios en Cristo empieza en la cruz, sí, con Cristo muriendo en la cruz. Pero ¿qué dice la Escritura en cuanto a esta buena noticia? Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Y qué más dice? Que fue sepultado conforme a las Escrituras. ¿Y qué continúa diciendo? Y que resucitó conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio resumido. O sea que la buena noticia de Dios empieza en la cruz, continúa con la sepultura de Cristo y sigue continuando con la resurrección de Cristo. Entonces el Evangelio es muchísimo más que solamente esa primera parte de la noticia. Esa es la primera parte, digamos, para empezar a recibir la justicia de Dios y las bendiciones de Dios, pero continúa con el resto de la noticia. Ahora, en el versículo 16, Pablo dice, yo no me avergüenzo de esta buena noticia. La noticia del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esta buena noticia, que es el Evangelio de Dios, o sea, en Jesucristo, es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío y también al griego. Ahora, en el Evangelio, que es la buena noticia de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque está escrito que el justo por la fe vivirá. Este es el principio de la epístola de los Romanos y esto nos da a entender que la buena de la noticia del Evangelio que recibimos por fe creyendo que Jesucristo había muerto en la cruz por nosotros y que nuestros pecados habían sido perdonados, ¿sí? Para que continuemos recibiendo la buena noticia de parte de Dios y por lo tanto viviendo lo que sigue a continuación, lo tenemos que también recibir por medio de la fe. ¿Sí? Porque los requerimientos de la justicia de Dios ya están satisfechos por medio del sacrificio de Cristo. Por eso es que la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Si una vez que recibimos a Cristo por medio de la fe, queremos continuar recibiendo la bendición de esta buena noticia por otros medios, eso no es de acuerdo a la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? La buena noticia, que es toda la obra de Cristo, o sea, su muerte, su sepultura y su resurrección, se sigue recibiendo por medio de la fe. Porque es la única manera, ¿sí?, que Dios ha establecido para que los justos vivan. Entonces, ya no podemos tomar tan literalmente este capítulo 3, donde dice que no hay justo ni aún uno, porque ahora, por medio del sacrificio de Cristo y los que hemos recibido con fe al Hijo de Dios, creyendo en su nombre, creyendo que nuestros pecados son perdonados, somos declarados justos por Dios. Entonces ahora no se puede aplicar esta expresión a todos. Ahora Dios tiene gente justa en la tierra, tiene gente que entiende y tiene gente que busca a Dios. Y podemos seguir analizando esto que
gracias al Señor, sí, nosotros ahora ya no estamos desviados ni extraviados. No, de ninguna manera. Porque ahora ya hemos dejado nuestro vagar y ahora estamos en la presencia de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra dice que ahora Dios ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Sepulcro ha abierto su garganta, con su lengua engañan, y hay veneno de áspide debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Pero ahora, ¿qué dice la Escritura? Que nosotros fuimos llamados para heredar bendición y por lo tanto somos personas que también ahora tenemos palabra de bendición. ¿Vio cómo ha cambiado Dios por medio de su justicia toda la historia de aquellos que nos hemos acercado al Señor? Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y podemos decir hoy que gracias a Jesucristo se terminó todo eso y ahora no hay desventura en nuestros caminos ni quebranto, sino que ahora tenemos bendición. Y nuestros caminos son caminos de paz. ¿Por qué? Porque hemos conocido al príncipe de paz. Gloria al Señor. ¿Quién ha hecho todo esto? ¿Quién nos ha puesto ahora en una situación diferente? Dios mismo, por causa de la justicia que fue manifestada por medio de Jesucristo. Antes la justicia no estaba en la tierra, pero cuando vino Jesucristo, vino la misma presencia de Dios, ¿sí?, a la tierra para establecer la justicia de Dios. Bien, esta justicia ahora está siendo manifestada y aplicada en aquellos que han recibido por la fe a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero dentro de un tiempo no muy lejano esperamos que esta justicia se extienda a toda la tierra y se cumplan las palabras proféticas que dicen que toda la tierra será llena del conocimiento del Señor. Hoy están siendo llenos del conocimiento del Señor aquellos que han recibido a Jesucristo. El resto de las personas no. Pero va a llegar ese tiempo en cuando el Señor vuelva y reine, dice la Escritura, con justicia. El mismo libro de Daniel expresa que en esos tiempos vendrá la justicia perdurable, la justicia eterna a ser establecida en la tierra. Vio que el Evangelio tuvo un principio, que es la cruz, pero después tiene una continuidad de buenas noticias. Entonces, alentamos a cada hermano, a cada hermana, a seguir avanzando en este conocimiento de las buenas noticias de Dios y responder con fe a cada buena noticia que escuchemos de parte del Señor. Porque siempre las buenas noticias de Dios para nosotros van a venir a través de aquel que Dios envió. No vienen de otra manera. Solamente vienen a través de Cristo. Porque a veces los hombres tratan de preparar de alguna manera buenas noticias. Pero la buena noticia de Dios para nosotros siempre tiene un canal, un cauce. Y es por medio del Hijo, porque Dios habló de muchas maneras en los tiempos pasados, pero en estos tiempos, dice la palabra, Dios nos habla por medio del Hijo. Y si a Dios, dice la Escritura, nadie lo conoció jamás, ahora Dios es dado a conocer por medio del Hijo. Bien, entonces Pablo quería pasar por Roma y seguir hablándole a los hermanos de esta buena noticia. Seguramente ellos ya habían escuchado, no sé, por poner un porcentaje, un 40, un 50, un 60% de esta buena noticia, no sé. Pero Pablo dice, todavía hay más buenas noticias. O sea, el Evangelio no ha sido, parece, todavía entregado en su plena manifestación. Todavía hay buenas noticias para anunciar. Gracias al Señor que Él sigue manifestando sus buenas noticias. Y si antes teníamos un conocimiento primario de la buena noticia de Dios, hoy tenemos un caudal más amplio. Hoy hemos escuchado más buenas noticias. ¿Sí? Hemos escuchado que Dios es nuestro Padre. Hemos escuchado que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades. Hemos escuchado que Dios nos selló con su Espíritu Santo. Sí, hemos escuchado ya
más noticias, más buenas noticias todavía de parte de Dios. Hemos escuchado que Dios ahora desea conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Sabe que hay muchos creyentes que todavía hay partes de estas buenas noticias que no las han escuchado? Es increíble, pero estando a esta altura ya de los tiempos, hay muchos de nuestros hermanos que no han escuchado estas buenas noticias. O sea, conocen algunos, sí, algo de la buena noticia de Dios, eso está muy bien, pero todavía falta que el Evangelio siga siendo anunciado para que todos conozcamos esta buena noticia que es Jesucristo muriendo en la cruz, siendo sepultado y resucitando. Es importante la muerte y la sepultura del Señor, pero tenemos que decir que es mucho más importante su resurrección. Porque la resurrección del Señor indica que lo que Jesucristo hizo en la cruz fue aprobado por Dios. Es el sello de que ese sacrificio satisfizo plenamente la justicia de Dios para quitar del medio el pecado y traer la bendición de Dios. Y que eso fue agradable a Dios. Por eso es que el apóstol Pedro dice allí que el sepulcro, la muerte, no lo pudo retener. Y menciona en una de sus epístolas esto. Mire, esto antes yo no lo entendía. Hasta un tiempo le pregunté a Dios, y bueno, ¿y dónde están las glorias entonces? Porque así dice la Escritura. Vamos a leer, creo que es Primera de Pedro. A ver, por favor, que alguien me ayude con la lectura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, 11 y 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bien, ¿tenemos ese pasaje? Qué bueno, porque los profetas, digamos que profetizaron, dice, de esta gracia, inquirieron, indagaron, buscaron respuestas, porque ellos veían, dice, los sufrimientos de Cristo. Tenemos allí el Salmo 22, Isaías 53, donde se mencionan estos sufrimientos y otros pasajes más que están un poquito más escondidos en los libros proféticos, que manifestaban los sufrimientos de Cristo, ¿sí? Pero después dice, y las glorias que vendrían tras ello. Estas glorias que vendrían después del sufrimiento se refiere a que después de sufrir, morir y ser sepultado, el Señor resucitaría. Entonces, en su resurrección que venía, gloria, ¿sí? Y también en estas glorias que son ahora anunciadas, predicadas por este evangelio predicado por el Espíritu Santo enviado del cielo, en estas cosas, en estas glorias anhelan mirar los ángeles. ¿Sí? Ahora, las glorias, ¿cuándo empezaron? Después del sufrimiento y por lo tanto después de la muerte y sepultura del Señor. ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? En la resurrección. Ahora, nosotros, ¿en qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo de resurrección. Bueno, entonces tenemos que prestar atención a esta palabra que dice, y las glorias que vendrían tras ellas. ¿Sí? Tras los sufrimientos, sí, vino entonces la muerte y resurrección. Pero inmediatamente, dice la Escritura, y al tercer día el Señor resucitó de entre los muertos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos la resurrección y tenemos, ¿qué cosa? Glorias. Bueno, eso es parte del Evangelio, de la buena noticia que vino a través de Cristo.
Y esto es lo que a veces muchos de nosotros no habíamos escuchado, que después había glorias. Entonces yo un día muy, tal vez atrevido, le pregunté de esta manera al Señor, entonces, ¿y las glorias dónde están entonces? Las glorias. Entonces, cuando uno está así, en esas situaciones, a veces Dios no nos dice nada. O sea, nada directo. No hay ningún reproche de parte de Dios, pero después lentamente Dios está trabajando para hacernos entender cuáles son las glorias. ¿Dónde están las glorias? ¿Dónde están las glorias? En aquel que resucitó. Porque todo aquello que se viene anunciando, todo aquello que estaba aparentemente reservado para un tiempo futuro, empezó a ser manifestado. ¿Cuándo? Cuando Cristo resucitó. Entonces, los primeros que empezaron a disfrutar de esta gloria fueron los discípulos que le acompañaron en su ministerio terrenal. Y que pasaron también por ese proceso de la cruz que el Señor vivió de manera literal, ellos también lo vivieron de una manera espiritual. Ellos no pasaron por la cruz, pero sí fueron partícipes de la muerte de Cristo, fueron sepultados juntamente con Cristo y fueron también levantados, resucitados juntamente con Cristo. Por eso participaron de las glorias que venían a continuación. Ahora, en nuestro tiempo, ¿será el mismo proceso espiritual ahora que nosotros tenemos que vivir para participar de estas glorias? A ver, ¿qué me dice? Sí. O sea, Dios va a seguir replicando este proceso en cada generación de creyentes. En cada generación de los que Él llama, el proceso va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque la palabra dice, mayormente en Romanos capítulo 6, que nosotros también hemos sido sepultados, hemos muerto y hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Entonces también, como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros hemos sido resucitados. ¿Para qué? Para que andemos en una vida nueva. ¿Dónde están las glorias? Después también, para nosotros, después de nuestra resurrección. ¿Vamos bien ahí? ¿Estas son buenas noticias o no son buenas noticias? Claro que son buenas noticias. Sí, acá hay un versículo en el cual, bueno, dice en 1 Corintios 15, 14, Sí. dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Claro. Porque si Cristo no hubiese resucitado, o sea, la aprobación de la efectividad del sacrificio del Señor es su resurrección. Porque Él fue a la cruz como un hombre y murió como un hombre en la cruz. Entonces el hombre que fue a la cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios, eso es lo que dice la palabra, y el Verbo que estaba con Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ese hombre que fue a la cruz murió. Derramó su sangre. Y el que se levantó de entre los muertos, ¿sí? Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿siguió siendo un hombre? Amén, claro que sí. Y cuando Él se levantó, pasó a ser la cabeza de la nueva creación de Dios, ¿sí? Entonces, cuando el Señor se levantó, también todos los que íbamos sido preparados para Cristo, fuimos levantados con Él. Ahora, ¿qué necesitamos para que la continuidad de esta buena noticia de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo, su Hijo, nos afecte, nos llegue y se exprese a través nuestro? La fe. Así como hemos creído que Jesús murió en la cruz por nosotros y su sangre nos limpia de todo pecado, exactamente con esa misma fe creemos, ¿sí?, que al levantarse Cristo de entre los muertos, nosotros también fuimos levantados. Entonces vivimos el mismo proceso espiritual que vivieron los discípulos que estuvieron con Jesús en su ministerio terrenal. Ellos también, el primer día de la semana, ellos y nosotros que todavía no estábamos, todos los creyentes, fuimos levantados juntamente con Cristo. Eso es lo que las Escrituras nos dice. ¿No dice que fuimos resucitados juntamente con Cristo?
y sentados en los ambientes celestiales. ¿No dice el libro de Colosenses que juntamente con Cristo nos resucitó en el capítulo 3? O en el 2, ya ni me acuerdo. Creo que es en el 2. A ver, miremoslo por favor. Estamos plantándonos de una manera firme por medio de la fe en la redención del Señor, en el Evangelio, ¿sí? Para que nada nos conmueva de esta seguridad y justicia en la cual Dios nos puso, porque esto no depende de nuestra justicia, sino que depende de la fidelidad de Dios. A ver, ¿dónde está? En el 2. En el 2 está. A ver cómo dice. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe por el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Bien, ¿sí? Por eso que Colosenses 3.1 dice, ¿de qué manera dice Colosenses 3.1? No se desesperen cada uno en su orden. A ver, ¿qué dice? 3.1, vamos. Anímense. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos asociando, por favor, un poco la palabra. Pedro decía, porque después del sufrimiento vendrían glorias. Eso está hablando de la resurrección. Ahora, si nosotros también hemos muerto y hemos sido resucitados, ¿sí? ¿Qué nos dice ahora la Escritura? Que porque hemos resucitado con Cristo, ahora podemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Eso qué es? Buscar cosas ¿en dónde? En Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En Dios. ¿Y dónde está, digamos así? ¿Cómo le vamos a llamar a ese ambiente? En la gloria. Entonces debemos preguntarnos, ¿y por qué muchas veces buscamos las cosas de Dios acá en la tierra? ¿Comprende cómo nos hemos equivocado muchas veces y no hemos buscado las cosas de arriba? No estamos viendo esa etapa. Muchos se quedaron de la resurrección para atrás. Exactamente. Pero bueno, Dios hoy está levantando hijos. Sí. Ahora, miremos nosotros la actitud de los discípulos cuando ellos todavía no sabían que estaban resucitados. O sea, ellos ellos estaban resucitados, pero no lo sabían. Por lo tanto, al no saberlo, no podían creerlo. ¿Cuándo ellos se enteraron de que estaban resucitados? Cuando el Señor se les manifestó. ¿Qué hizo el Señor en su resurrección? ¿Les abrió? Y entonces, en estos tiempos, cuando alguien que ha vivido siempre todavía a la sombra de la cruz, y está bien estar a la sombra de la cruz, una etapa. Pero hay que avanzar al primer día, que es el día de la resurrección. ¿Qué sucede en el día de resurrección? ¿Se nos abre el entendimiento? Claro que sí. Porque esa es una de las glorias, que el entendimiento nos sea abierto. Y asociemos esto, por favor, con la Escritura. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que la sabiduría de Dios concedida a nosotros es nuestra gloria. 1 Corintios, capítulo 2. Dice así la palabra. Bueno, para recibir esa gloria que es la sabiduría de Dios, nosotros necesitamos que nuestro entendimiento sea abierto. ¿Cuándo se nos abre el entendimiento? Cuando nosotros mismos ya también estamos en resurrección, tal como le sucedió a sus discípulos. ¿No fue muy diferente ahora la impartición del Señor en su resurrección que la que ellos antes recibían, digamos, como discípulos o apóstoles del Señor antes de la resurrección? Claro que fue diferente. Porque estando el Señor en resurrección y sus discípulos en resurrección, Él podía transmitirles. ¿No les dijo Él recién en la resurrección, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu? Y todo lo que el Señor les había estado enseñando antes de la cruz y antes de la resurrección, ellos no lo habían entendido.
Y una de las primeras cosas que el Señor les enseñó es que a Dios ahora se le debía llamar, ¿con qué nombre? Oh, qué bueno, los hermanos están en tiempo de resurrección. Padre. No les enseñó así el Señor. No les enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién puede llamar a Dios Padre sino solamente sus hijos? Y el Señor, vuestro Padre que está en los cielos. Vuestro Padre que está en los cielos. Porque vuestro Padre así les enseñaba. Pero ninguno de ellos, antes de la resurrección, pudo vivir esta realidad. Ahora, cuando el Señor resucitó, le dijo a María, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por lo tanto, ve y dile a mis hermanos, ¿vio cómo fueron levantados de ser amigos, de ser discípulos, de ser aprendices? ¿A qué cosa? A hermanos, a hijos de Dios. Bueno, hoy en tiempo de resurrección, ¿nosotros qué somos? Hijos de Dios. Y en cierto aspecto, Jesucristo es nuestro hermano mayor. Porque nosotros ahora somos conformados a la imagen del Hijo de Dios, y eso lo dice Romanos capítulo 8 en el versículo 29, 30 por ahí, que el propósito de Dios a los que llamó, a los que predestinó, es que seamos hechos, 29, ¿sí? Conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, los propósitos de Dios son muy grandes. Pero para estar en estos propósitos de Dios, nosotros tenemos que seguir escuchando la buena noticia del Evangelio, que es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. No solamente en su muerte, no solamente en su sepultura, sino también en su resurrección. Dicho sea de paso, ¿y qué significa la sepultura? Eso que hablamos el viernes. El viernes fue, ¿no? Sí. De ese macho cabrío que era llevado lejos. Por lo tanto, Dios dice ahora, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y me gustaría que volvamos a leer ese versículo de 2 de Corintios, capítulo 5, porque está relacionado con el tema de la justicia. 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a agregarle algún versículo más, sí, donde dice, a partir del versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, podemos decir nos presiona. Nos apremia, digo yo. También, sí, apremia, presiona. Y con esta presión, este apremio, nos lleva en un propósito. Pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Acá se repite nuevamente el tema de que cuando Él murió, nosotros también morimos. Y por todos murió. Para los que viven, ahí nos está hablando de la resurrección, no todavía la resurrección del cuerpo, sino la resurrección en nuestro espíritu, porque estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, los que viven, los que hemos resucitado juntamente con Cristo, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ahora, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Por qué? Porque ahora estamos participando de una vida nueva. Esta vida nueva es producida por el Espíritu en nosotros. Entonces, si a Cristo le conocimos según la carne, ya no le debemos conocer de esa manera, sino por medio del Espíritu. Y si escuchamos al Señor en un tiempo, lo escuchamos, un poco según la carne. Porque fue el órgano por el cual Dios nos atrajo.
por medio de la palabra del Evangelio de Jesucristo muriendo en la cruz. O sea, todos fuimos atraídos, tal vez algunos en algún momento muy particular de la vida, por las circunstancias y todo lo que estábamos pasando, fuimos atraídos por el nombre de Jesús. Nuestro oído escuchó ese nombre. Y entonces el Espíritu Santo que estaba fuera de nosotros estuvo pronto para proveernos la fe, para creer en este mensaje que se nos estaba anunciando. Pero ahora, sí, ya no lo podemos seguir conociendo al Señor de la misma manera en la cual creímos de manera inicial, sino que ahora Dios nos ha dado por su Espíritu, sí, la activación de otros órganos espirituales e interiores para seguir no solamente escuchando al Señor, sino también viéndolo. Este ver tiene algunas diferencias con los discípulos que acompañaron al Señor en su resurrección, después de que Él resucitó ese primer día de la semana. Pero así y todo vamos a considerar esto. Cuando ellos miraban con sus ojos naturales, no lo veían a Cristo. ¿Recuerdan los dos que iban camino a Emaús? No lo conocieron. ¿Por qué? Porque ellos iban pensando de una manera muy natural. Ellos habían llegado hasta la cruz y entendieron que Jesús murió en la cruz y que había sido sepultado, pero todavía no estaban en la resurrección. Entonces ellos consideraban todavía al Señor de una manera natural. Entonces, ¿qué tenían solamente? Oídos, no tenían vista para ver al Señor. ¿Comprende lo que esto significa? Entonces ahora el Señor se les manifestó y ellos no lo conocían. Pero algo percibieron, dice, ¿no ardían nuestros corazones? ¿En qué momento ellos se dieron cuenta y le fueron abiertos sus ojos y ellos pudieron ver por su espíritu, con ojos espirituales ahora al Señor, cuando Él partió el pan? Ahí fueron levantados al ambiente de la resurrección y en cuanto ellos vieron a Cristo, el Señor desapareció y se fue. Pero se les apareció a la noche cuando estaban todos reunidos. Entonces ahora no solamente había, digamos, no solamente tenían el ver natural, sino que ahora tenían el ver por el Espíritu al Señor. Pablo dice, si antes lo conocimos así, ahora ya no lo conocemos. Entonces ellos fueron activados con órganos espirituales, no solamente para oír, sino para ver al Señor. Hoy nosotros, ¿cómo vemos a Cristo? Por decir, nosotros ahora no podemos ver al Señor, no lo podemos ver de manera natural. Entonces, ahí podemos volver un poquito más arriba para aplicarnos el versículo 13. ¿Quién se atreve a aplicarse el versículo 13? Sí. Porque si estamos locos, es para Dios. Si estamos cuerdos, es para vosotros. Estamos locos, ¿no? ¿Por qué decimos que hoy entonces podemos ver a Cristo? Podemos ver a Cristo por el Espíritu, por medio de la revelación. Ya no es un ver natural. Pero para la persona, para el creyente, tiene el mismo efecto que para las personas que miran en la natural, pero ahora nosotros repercute en nuestro hombre interior, ¿sí? Donde está el Espíritu de Dios con nuestro espíritu, ese ver que es por medio de la fe al recibir la revelación de Dios. No sé si con esto me puedo expresar así de manera entendible. Entonces, si estamos locos es para Dios. Pero para ustedes somos cuerdos. Hay cosas que se las tenemos que decir que parecen locura. Pero no es locura. Es lo que Dios ha establecido para la continuidad de las generaciones que venían
por la palabra original que fue transmitida por el Señor y sus discípulos. Porque el Señor, cuando oró allí en San Juan 17, oró por ellos, pero también por todos los que habíamos de creer en la palabra que ellos sembraron. Y por lo tanto, nosotros también, siguiendo la palabra del apóstol Juan, dice que el evangelio que ellos comparten, que es el evangelio de Jesucristo, es para que nosotros hoy escuchemos al Señor, o sea, tengamos oídos para oír, pero también tengamos ojos para ver, ojos para contemplar y podamos palpar al Señor, es decir, experimentar qué es Cristo para nosotros, qué es Cristo, el Hijo de Dios, en resurrección, en la base de justicia que Él preparó para nosotros, para que nosotros disfrutemos y tengamos toda la bendición de Dios. Esta es la revelación plena para estos tiempos finales. Hermanos y hermanas, mire, prestemos atención a lo que se ha escuchado en las iglesias. Esto que se está hablando hoy no se estaba hablando hace 30, 40 o 50 años atrás. ¿Qué significa esto? Que Dios ha abierto las puertas de su revelación para que nosotros tengamos el evangelio completo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la venida del Señor es pronta, está pronta. Entonces Dios desea que se cumpla la palabra que Él estableció. ¿Y cuál es el cumplimiento de esa palabra? Que la iglesia pueda recibir la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 3. ¿Sí? ¿No dice así la Escritura? O sea, sabemos que nos falta. Pero, sí. Dice en el versículo 16, de manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie. Sí. O sea, es mi prójimo. O sea, a nadie. Yo Pascual ya no lo conozco como antes. No. Lo conozco como nuevo hombre. No lo podemos conocer de esa manera ni verlo de esa manera, porque ahora estamos en Cristo y estamos en resurrección. Ahora entonces solamente podemos conocernos y vernos por medio del Espíritu. Y si a alguien, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo le conocimos así, ahora tampoco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, bueno, esta palabra es por esto. ¿Por qué? Porque para esa persona, si está en Cristo, las cosas viejas pasaron. No podemos mirar a nuestros hermanos ya de esa misma manera. O sea que entre matrimonio no tiene que haber reclamo. No. Bien. No puede haber cosas pasadas, no. ¿Por qué? Porque el macho cabrío ya fue lanzado al desierto. Tenemos que llegar a ese versículo. Escuchen, por favor, escuchen. Entonces, dice, las cosas viejas pasaron. O sea, para Dios pasaron y ya no sirve a ninguna de esas cosas viejas para Dios. Y este otro versículo que dice el apóstol Pedro que nos vino a sacudir en estos tiempos. Y cada vez que mencionamos este versículo, sabe que hay personas que han sido sacudidas. Y algunas han reaccionado un poquito fuerte porque dice, ¿cómo? ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Que el Señor, por medio de su sacrificio y su sangre derramada, nos rescató de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Qué fue si nuestros padres nos heredaron algo, qué fue lo genuino, conciso y real que nos heredaron? Ay, Dios. La fe. La fe es lo único que pudieron heredarnos. ¿Por qué? Porque la palabra dice la fe que habitaba en tu abuela, que está en tu madre, ahora está en ti. Yo conocí un hombre por el cual esa fe me vino de herencia. Mi señor padre que falleció, Ramón se llamaba. Es lo único que me heredó y lo único que tomé de él. Porque todo lo demás fue vano, absolutamente vano.
pero nos dejó una herencia a toda la familia. Y esa herencia, mire, es impresionante cómo esa semilla de fe se ha multiplicado en la familia. Hoy, actualmente, me llegan noticias incluso de Chile, donde está parte de la familia, que hay primos, primas, que ya están participando del ministerio, son pastores, pastoras, y creyentes, no sé, nos faltan para contarlos. Cómo esa semilla de fe ha producido más y más fruto. Pero lo importante es esto, que el sacrificio del Señor también vino a hacer pasar muchas cosas viejas que aparentemente eran buenas, pero Pedro las llama de esta manera, vana manera de vivir. Porque algo que sea, por más bueno que sea, si no tiene trascendencia eterna, mire, a la larga no sirve absolutamente de nada. Porque no tiene ningún peso espiritual, no me va a transformar a mí, ni va a transformar a mis descendientes. Solamente lo que Cristo hizo entonces es lo que va a ser ahora otorgado por Dios, y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya fueron hechas nuevas en Cristo. Entonces las glorias son que ahora nosotros podemos recibir estas cosas nuevas que están en Cristo. Entonces, esta es una muy buena noticia. Porque todo lo natural, todo lo que nosotros elaboramos en nuestros aspectos naturales, con el tiempo se va envejeciendo y se va deteriorando. Esto es irreversible. Esto sucede, no importa cuánto tiempo pueda durar, a la larga se va a terminar. Pero lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho en Cristo, eso es permanente. Entonces, si nosotros recibimos de parte de Dios estas cosas nuevas, vamos a tener ahora entonces desde nuestro interior oro, plata y piedras preciosas. ¿Y qué dice la palabra en cuanto a esta edificación? Por el fuego, dice, la obra de cada uno será probada. Entonces, si es heno, madera y hojarasca, se va a quemar, va a desaparecer, pero la persona va a ser salva como por fuego. Pero si pasa el fuego de la prueba, el oro, la plata y las piedras preciosas van a permanecer. Entonces dice la Escritura, esta persona recibirá recompensa. ¿Vieron qué precioso que es esto? Entonces esas son las glorias y podemos seguir hablando mucho más de estas glorias, pero concentrémonos un poquito más entonces en la palabra justicia. Vayamos al texto. Ahora, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, verso 18, y nos dio, por lo tanto, también el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Porque este sacrificio de Cristo es aplicado por Dios, de una manera amplia, universal, a todas las personas. Por eso a veces nos sentimos un poco en cierta estrechez por causa del Señor, porque a veces uno tiene ciertas ideas naturales, pero no podemos tomar partido por aquí o por allá. ¿Por qué? Por causa de lo que Dios nos ha encargado. ¿Qué nos ha encargado Dios? El ministerio de reconciliación, la palabra de reconciliación. Y la palabra reconciliación dice reconciliados con Dios. ¿A quién dice la palabra reconciliación eso? A todo el que quiera oír. Y podemos decir sí, a judíos y a gentiles. Y podemos seguir ampliando esa lista a ricos y a pobres, a sabios e ignorantes, a estos y a aquellos, a este partido y también a los del otro. ¿Vio? Comprende cómo no
tenemos que de alguna manera pedir la gracia de Dios para mantenernos en una posición y en un ambiente que siempre sea la justicia de Dios para poder conducirnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha encargado esta palabra de reconciliación y por lo tanto somos embajadores de Dios, embajadores en nombre de Cristo, y Dios ruega por medio de nosotros, por favor, reconcíliense con Dios. ¿Y cómo concluye este capítulo en el verso 21? Al que no conoció pecado, esta es la palabra, por nosotros lo hizo pecado. Este texto es muy profundo. La Escritura dice claramente entonces que Cristo en la cruz, muriendo en la cruz, fue hecho pecado. Y por lo tanto, Él en la cruz fue ajusticiado, fue castigado como si fuese el pecado. Allí está la justicia de Dios. No es que Dios haya pasado por alto el pecado, no, de ninguna manera. ¿Qué hizo Dios en Cristo? Bueno, en la cruz el pecado fue sacado en medio. Ahora, sí. Embajador. Sí. ¿Qué significado? Dígame. Diplomático del más alto nivel, que es el representante oficial de un Estado ante otro. El rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Persona que es reconocida en el extranjero como el máximo representante nacional de una determinada actividad. Es una persona, el embajador es una persona muy importante. Así es. La palabra dice que nosotros ahora, Filipenses, libro de Filipenses, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Creo que es el libro de Hebreo que menciona, no me acuerdo bien, o Efesios, que somos conciudadanos del reino de los cielos. Efesios también menciona que somos miembros de la familia de Dios. O sea, por la palabra estamos muy bien identificados quiénes somos ahora. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra posición. Y esa posición es dada por Dios. Y es dada con justicia. Hay temas prácticos y de la vida diaria que tenemos que considerar, pero jamás estas situaciones deben hacernos perder nuestra posición de justicia, que es Cristo mismo. Nadie puede poner, dice la Escritura, otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, Él es también no solamente nuestra base de salvación o de seguridad, sino también la base de nuestra justicia, sobre la cual nosotros tenemos que edificar toda nuestra vida. Por eso la palabra dice arraigados y cimentados en Él. Porque en cuanto esta base de justicia, el enemigo pueda removerla en nuestra mente, en nuestra seguridad, en nuestra fe, vamos a estar tambaleantes. Por más que tratemos de aplicarle a nuestra conducta lo mejor. Y ahí corremos el riesgo de a que se nos aplique cierta palabra que es bastante fuerte. Y es hipócritas. ¿Qué significa esto? Que se muestra algo, pero interiormente o en la conducta no vista por las personas se puede ser una cosa totalmente diferente. No. Dios nos llamó para que expresemos a través nuestro lo que Él preparó en Cristo. Entonces, Cristo pasó por la cruz y fue hecho pecado. ¿Para qué? Una es que al Él cargar con nuestro pecado, ser hecho pecado por nosotros, recibió el castigo y recibió la maldición. Por eso el libro de Gálatas, recuerden que dice que Él fue maldito en la cruz. Él llevó entonces, por lo tanto, nuestras maldiciones. Al ser Él maldito en la cruz y Él llevó nuestro pecado a ser hecho pecado por nosotros. Bien, entonces ahora el propósito es que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. ¿Esto qué significa? Que nosotros seamos levantados en los niveles de justicia
para vivir la justicia de Dios. Y ahí es donde Dios se mete con nosotros. Y a veces Dios nos va a sacudir un poco para remover ciertas cosas que necesitan ser removidas, porque la Escritura dice que todas las cosas movibles tienen que ser removidas para que permanezca lo inconmovible. ¿Cuál es lo inconmovible? Esto nuevo que Dios está haciendo, eso es inconmovible. Entonces, cuando lo de Cristo es establecido en nosotros, eso es inconmovible. Y esto el Señor lo hizo porque ahora tiene una perfecta base de justicia que nadie, absolutamente nadie puede remover ni cambiar. Es su justicia. Vayamos a un texto en el libro de Romanos, capítulo 10, creo que está. Muchas veces pasamos un poquito por alto Romanos 9, 10 y 11, pero Pablo vuelve al tema de la justicia de Dios en estos capítulos. Es un texto que dice que ellos no tomaron en cuenta la justicia de Dios, sino que procuraron establecer su propia justicia. 10.3. A ver, le damos un contexto, por favor, desde el versículo 1. Sí. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahí nomás. Bien. Bueno. Los judíos tuvieron un gran problema y es esto que dice aquí Pablo, que ellos ignoraron la justicia de Dios. O sea, al ignorar el Hijo de Dios, ellos ignoraron la justicia de Dios. La dejaron de lado. Y procuraron establecer la suya propia. No se sujetaron a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo. La ley estaba dada hasta que Cristo venga. Porque ahora Dios iba a establecer su justicia por medio de Cristo y entonces ahora la justicia que vino por medio de Cristo es para todo aquel que cree. Así de sencillo. ¿Y es tan fácil y sencillo así? Sí, porque si no, no habría manera de alcanzarla. Porque la justicia que es por la ley dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y había un gran problema, porque si Adán, recuerden, con un solo mandamiento no lo pudo cumplir, ahora los judíos en los tiempos de Jesús habían establecido aproximadamente 613 o 614 mandamientos. Los fariseos eran las personas que dedicaban su vida a tratar de cumplir esos 600 y algo de mandamientos. ¿Y qué dijo el Señor de esa gente? Ustedes son sepulcros blanqueados. Por afuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de muerte. Entonces, a todos los que están sin ley y bajo la ley, pero separados de Dios, se le puede aplicar todavía Romanos capítulo 3, no hay justo ni en uno, todo eso sí. Pero a los que ya estamos en Cristo, sí, ahora estamos bajo la justicia de Dios por medio de la fe. Esto es lo importante. El problema, que lo vamos a tener que tratar en otra mesa, es qué pasa cuando nuestra justicia no está acorde a la justicia de Dios. O sea, cuando surgen actitudes, conductas, pensamientos y prácticas de la vida de una persona que se dice creer en Dios, pero no lo acompaña con su vida. ¿Qué sucede cuando los creyentes viven o piensan de una manera totalmente a veces diferente a lo que Dios dice? ¿Cómo queda la justicia de Dios ahí? ¿O cómo queda la persona en base a la justicia de Dios? ¿Cambiará Dios su justicia?
Queda separada. Queda separada de la justicia de Dios. Pierde su salvación, pierde las bendiciones que suceden. Pero pierde las bendiciones de Dios. Pierde la bendición. Esto tenemos que considerarlo. Entonces, ¿cómo para que lo vayan pensando, cómo esa persona puede estar nuevamente firme, nuevamente en la justicia de Dios? Nosotros lo hemos vivido con el papá. Fue lo que nos tocó a la última. Ahora tengamos en cuenta esto. Esa escritura que dice por ahí, que el Señor les dice, que dijo, les conviene que yo me vaya, porque va a venir el otro Consolador, que estará con ustedes, que estará con nosotros para siempre. Él los guiará a toda la verdad, les va a hacer recordar las palabras que yo le dije. ¿Y qué más dice también por ahí de el Consolador que se nos ha dado, el Espíritu Santo? Dice, Él les ayudará en sus debilidades, ¿sí? Y alguien leyó un texto un día que dice por ahí que el Espíritu nos contrita para arrepentimiento. Y el Espíritu Santo está en nosotros entonces para volver a encauzarnos y hacernos recordar que nuestra posición es la justicia de Cristo. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque aún cuando una persona se equivoca, su base de justicia sigue siendo Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue hecho pecado por nosotros y Dios cargó en él, dice la palabra, el pecado de todos nosotros. Entonces, si Dios antes se acordaba de la sangre, recuerden que cuando la sangre fue puesta en las puertas, el ángel de la muerte no podía entrar a esa casa. Entonces el Señor dice, yo pasaré, dice, y veré la sangre. Entonces esa casa quedaba libre del juicio de Dios. Bueno, si el Señor respetaba la sangre de esos animalitos que fueron sacrificados por causa de las personas, ¿cuánto más no va a respetar la sangre de Cristo? Esto es algo muy precioso, ¿sí? ¿Nos podemos equivocar? Sí. A veces las presiones son fuertes, a veces nos falta conocimiento y revelación de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Contra más le conocemos a Él, más somos afirmados. Mire cómo fueron afirmados esos discípulos que estaban llorosos, preocupados, incrédulos, antes de la resurrección, durante la sepultura del Señor, aún en el primer día de la resurrección, cómo fueron afirmados por la presencia de aquel que resucitó. La presencia del que vive hoy, que es Cristo Jesús, ¿no nos afirmará también en este tiempo? ¿No nos enderezará? ¿No dice así la Escritura que aún dice la perniquebrada y la cansada, el Señor la tomará en sus brazos y le guiará por su camino? ¿Tiene o no tiene poder el Señor? Claro que tiene. ¿Cómo le tenemos que responder a esto que Cristo ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo por nosotros? Simplemente con fe. No le prometamos absolutamente nada. Simplemente digamos, Señor, yo creo en lo que tú has hecho por mí. ¿Y sabe qué va a suceder? Va a suceder aquello que dice el apóstol Pedro. Vamos a empezar a ver las glorias de la resurrección. Tal vez en un principio sea pequeña, pero ¿sabe qué importante y grande es que Dios pueda hacer algo en nuestro interior y de pronto nosotros nos encontremos que somos diferentes a ese mismo hombre de hace una semana o de hace un mes atrás o incluso de ayer nomás? Que Dios se ha hecho algo en nosotros. ¿No es gloria eso? Claro que es gloria, hermano, porque solamente Dios puede hacer esas cosas. Y por medio de la fe, Él ahora la hace en nuestro interior, porque su propósito es conformarnos a esa imagen. Gloria al Señor. Entonces, mire cómo hemos sido habilitados por Dios por medio de la resurrección de Cristo, porque Él en su muerte nos llevó en su sepultura, pero nos levantó en su resurrección. Hoy estamos llamados también para participar de esas glorias. Gloria al Señor. Vamos a agradecer al Señor con una palabra breve de oración por esto precioso que Él preparó, porque recuerde que el propósito de Dios es terminar esta obra que Él inició.
¿Y cuál es la culminación de esta obra? Bueno, una parte lo dice ahí. Ahora nosotros, acá en la tierra, en nuestros ambientes, nosotros, sí, ahora somos hechos justicia de Dios en Cristo. O sea, a través de Cristo Dios nos hace su justicia expresada acá en la tierra. Eso significa. A ver, ¿quién está trabajando en áreas con compañeros y compañeras complicadas? ¿En dónde trabajas, hermano? ¿Trabajaba? Pero vas a volver a trabajar. Y no sabemos en qué ambiente te va a poner el Señor. Carnicería, estabas en... Bueno, no importa el ambiente que vayas a estar. Si tal vez antes era más o menos tranquilo, pues ahora puede ser más complicado. O no, no sabemos. Pero en ese ambiente Dios quiere tener su justicia. Ahí tenemos una hermana que está en un ambiente medio complicado, pero Dios desea que ella ahí, en ese ambiente, ella sea su justicia manifestada ahí. Entonces imaginémonos a otros hermanos que están en ambientes más grandes, más difíciles. Ahí tiene Dios un representante y Dios está trabajando en esa persona para que esa persona sea hecha la justicia de Dios por medio de Cristo. Mire qué importante que es esto. Antes que estábamos totalmente lejos de Dios y éramos enemigos en nuestra mente. Hoy fuimos llamados y estamos siendo preparados para ser expresión de justicia de Dios acá en la tierra. Esto es grande. Y mientras tanto el Señor está haciendo cada día, cada momento esa obra que Él ha prometido. Transformarnos, conformarnos a la imagen de su Hijo. Amén. Gloria al Señor. Padre, yo quiero agradecerte este tiempo, estos momentos compartidos, donde podemos hablar de esto tan precioso que has hecho en Cristo para nosotros. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo. Lo entregaste en la cruz por nosotros, pero no solamente lo entregaste y cargaste sobre Él nuestro pecado y llevó nuestra maldición, sino que lo levantaste en su resurrección para que ahora nosotros también participemos de esa vida de resurrección y de esas glorias que Cristo está disfrutando. Padre, gracias porque hemos sido llamados a participar de estas glorias venideras, a recibir de tu misma presencia, de las cosas que están en tus ambientes, Padre, para poder tener acá. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias por mis hermanos, porque ellos han sido llamados para ser la expresión ahora de tu justicia manifestada acá, en un mundo injusto, en un mundo complicado. Señor, tú nos has llamado para expresar tu justicia. Gracias, muchas gracias por la sangre preciosa de Cristo que nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú estás trabajando en nosotros, que así como tú los olvidaste, nosotros también los dejamos lejos, los olvidamos, los rechazamos y declaramos tu verdad, que somos hechos nuevos en Cristo Jesús. Para ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno.